Hola, soy Alban Lacaz y junto a mi grupo les vamos a presentar sobre nuestra ecorregión, el matorral chileno. El matorral chileno cuenta con un clima que se podría considerar mediterráneo debido a su temperatura media anual, siendo de 14 grados Celsius, con una máxima temperatura promedio de 22 grados Celsius y una mínima temperatura promedio de 7 grados Celsius, con precipitaciones que fluctúan entre 250 y 700 mililitros al año. El matorral chileno está ubicado en la región neotropical de Sudamérica Occidental, entre Coquimbo y la Araucanía, o sea, en la región centro y centro-norte de Chile. También el matorral chileno cuenta con una flora muy diversa con especies esclerofilas, o sea, con hojas duras, como el boldo, el peumo y el quillay, entre muchas otras. También cuenta con una fauna muy diversa, con mamíferos como el puma, el zorro de culpeo y el zorro de chilla. Y también cuenta con reptiles como la iguana de arborea de manchas grises y aves como la guiña. El matorral chileno también cuenta con hitos geográficos importantes, tales como el Océano Pacífico, el cual es clave para esta región, ya que regula la humedad y temperatura de esta bioregión. Además, este océano ayuda a evitar climas de extremo calor y de extremo frío, facilitando que la flora y fauna sobrevivan a las fuertes sequías del verano. También este océano ayuda a generar corrientes de aire fresco que disminuyen las temperaturas y generan humedad en la área costera, principalmente en el invierno. Otro hito geográfico importante del matorral chileno es la cordillera de los Andes, ya que es crucial para esta bioregión debido a que es su principal fuente de agua y su barrera climática. Además, esta cordillera puede afectar la temperatura de esta bioregión al interactuar con las corrientes de aire que provienen del Océano Pacífico. También el agua de las lluvias que cae se acumula en la punta de la cordillera y así se termina convirtiendo en nieve, para que al final en el verano y en la primavera se derrita, permitiendo que los ríos sobre y bajo tierra conserven su flora y fauna. Las interacciones biológicas. En el matorral chileno ocurren muchas interacciones biológicas, pero nosotros elegimos las que más nos llamaron la atención. Primero, la depredación. Tenemos que el zorro culpeo y el zorro chilla depredan al degú. Esto genera competencia entre el zorro chilla y el zorro culpeo, ya que el degú es su principal presa. Como mutualismo tenemos el quillay, que es la planta que se puede observar. Esta le entrega néctar a los insectos polinizadores y los insectos ayudan a polinizar sus flores para que ésta produzca semillas. Como parasitismo tenemos que la garrapata se alimenta de la sangre del zorro chilla. La definición de población es el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un mismo espacio y comparten características comunes que les permiten interactuar y reproducirse entre sí. Un ejemplo de cómo podría disminuir la población debido a la depredación sería el de U. Si se depreda de manera descontrolada, su población disminuiría y si llega a un punto crítico, el zorro chía y el zorro culpeo, que es nuestro ejemplo, se quedarían sin su principal fuente de alimento, alterando la cadena y el equilibrio ecológico. Al contrario, si no se depreda el degú, su población aumentaría de manera descontrolada, gastando recursos naturales y alterando el ecosistema. Ahora avanzamos a los ciclos biogeoquímicos. Nosotros como grupo elegimos el ciclo del agua. Primero que todo, ¿qué es este ciclo? El ciclo del agua es el proceso continuo de circulación y cambio del estado del agua. Pero este ciclo tiene diferentes etapas, como se ven en la foto, pero se las voy a explicar. Primero que todo ocurre la evaporación y transpiración, el cual es el proceso en el que el agua se evapora y sube a la atmósfera. Luego lo sigue la condensación, el cual es cuando el vapor se enfría y forma las nubes. Después la precipitación, el cual es cuando llueve, cae de las nubes en forma de lluvia o nieve. Y finalmente ocurre la escorrentía o la infiltración, el cual es cuando el agua fluye sobre la superficie o se filtra en el suelo para formar aguas subterráneas. Este ciclo se puede representar en el matorral chileno, ya que hay múltiples fuentes de agua que evidencian este ciclo biogeoquímico. Las principales pueden ser el Océano Pacífico, algunos ríos, como por ejemplo el río Cachapoal y el río Maipo. Esto evidencia la condensación, precipitación y escorrentía. Luego pasamos a las amenazas. Primero que todo, la amenaza humana, la principal podría ser la tala de árboles, los incendios forestales y una alta liberación de CO2 por actividades industriales. Luego estarían las amenazas químicas. La amenaza química del CO2 en el matorral chileno consiste en que contribuye al calentamiento global, aumentando la temperatura del planeta,
lo que obviamente provoca que se evapore de manera más constante el agua. Genera cambios en el clima, lo que produce menos lluvia y periodos con mucho calor y días secos. La estructura de Lewis del dióxido de carbono está formada por dos enlaces covalentes dobles entre carbono y oxígeno. En estos enlaces el oxígeno conserva dos pares no enlazantes y en los enlaces en sí se comparten 4 electrones y 8 se comparten, lo que hace que este compuesto cumpla con la regla del octeto. Ahora el análisis químico 2. Cálculo del estado de oxidación y nomenclatura sistemática, stock y tradicional del CO2. Para calcular el estado de oxidación, primero tenemos que saber que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. Así que para calcular el estado de oxidación del carbono tenemos que hacer una ecuación. X, el carbono, -2, el estado de oxidación del oxígeno, por 2. Por 2 debido al subíndice del oxígeno. Reemplazamos esto y nos daría que x menos 4 es lo mismo que 0. Así que x sería 4. Ya que obtuvimos el estado de oxidación del carbono, pasamos a la nomenclatura. Primero la sistemática, la que incluye el prefijo, sería dióxido de carbono, debido a que el oxígeno tiene como su índice 2, por lo que tenemos 2 oxígenos, y el prefijo adecuado para esto sería di, entonces dióxido de carbono. La stock sería óxido de carbono 4, debido a que, como mencionamos previamente, el estado de oxidación del carbono es 4. Ahora, por último, tenemos la nomenclatura tradicional. Como nosotros no sabíamos calcularla, investigamos y llegamos a que al CO2 se le llama anhídrido carbónico, ya que cuando reacciona con agua forma ácido carbónico, y a los ácidos no metálicos que forman ácidos se le llama anhídridos. El CO2 es un óxido no metálico, entonces por eso se le llama anhídrido carbónico. Como compuesto químico que elegimos es el CO2. En el matorral chileno, como mencionamos previamente, hay un exceso de CO2, ya que hay un gran índice de incendios forestales generado por causas antropogénicas, o sea que fue generado por los humanos. Como consecuencia de esto tenemos que el exceso de CO2 genera sequía y estrés hídrico. Principalmente el CO2 contribuye al calentamiento global, y esto genera cambios en el clima, tales como la disminución de lluvias, aumentos de evaporación, etc. Esto seca la vegetación y cambia las temperaturas. Ahora pasamos a los usos industriales y el riesgo ambiental. El CO2 puede que no sea tan usado de manera industrial en el matorral chileno, pero de igual manera el CO2 afecta muchos ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo el ciclo biogeoquímico del agua, ya que el exceso de CO2 contribuye al calentamiento global, causando sequías más largas al alterar los patrones de precipitación, debido a que el CO2, el calentamiento global, puede calentar la atmósfera, lo que aumenta la evaporación y reduce la capacidad del aire para retener humedad, lo que podría provocar lluvias más intensas en algunas áreas, mientras que en otras podría generar sequía más intensas. Peligro al ecosistema y soluciones. El exceso de CO2 es un peligro para el ecosistema, principalmente el matorral chileno porque es nuestro caso, ya que podría generar sequías o inundaciones, lo que afectaría negativamente a las especies que habitan en este ecosistema. Esto principalmente ya que el CO2 es una de las principales fuentes del calentamiento global. Este calentamiento global genera cambios en el clima, en la temperatura, en ciclos como la primavera, verano, invierno, etc., lo que resulta en las consecuencias que mencionamos previamente. Una solución que nosotros consideramos apta es ser más estricto con las compañías que liberan CO2 y así regular y disminuir la cantidad de CO2 que se libera para que este no tenga un impacto tan grande en el ecosistema. También proponemos implementar soluciones como generar más conciencia en la comunidad para que sea más precavida con su medio ambiente y su planeta. Esto lo haremos a través de guardabosques, por ejemplo los bomberos que tengan más herramientas para combatir incendios, y en el futuro implementar una tecnología que transforme el CO2 hacia otro compuesto menos dañino. Por último tenemos las referencias. Acá
podemos ver la mayoría de las fuentes que utilizamos para esta presentación. Las que más destacan entre todas son One Earth, donde sacamos información clave del matorral chileno como la flora y fauna, la temperatura, etcétera. Utilizamos fuentes de la cordillera de los Andes y del Océano Pacífico, como se puede observar acá. También utilizamos fuentes sobre el impacto del CO2 en el planeta, el concepto de población, el ciclo del agua, entre otras. Gracias por su atención.